Pasa voz, muchachos, y en general todos los hermanos que nos acompañan y que pues ven estos videos, ¿verdad? Para inspiración de nuestros jóvenes. Pues hoy nos toca estar con uno de nuestros hermanos, pues muy querido, ¿verdad? Por todos nosotros, muy conocido también por la labor que desempeña su ministerio. Nuestro hermano es egresado del SEM, la Escuela Pastoral en México, es de la generación 10ª, del 96 al 2000. Nuestro hermano estuvo sirviendo por muchos años, 6 años en Uruguay como sobrevedor nacional. Y también en Argentina estuvo bendiciendo a todo el país en algunos cursos por pues largos periodos de tiempo. Bueno, pues yo creo que ya saben a quién me refiero, porque él es ahorita el presidente de nuestra iglesia en México. Nos da mucho gusto saludar a nuestro hermano Israel Delgado, quien les presento a continuación. Pasa voz, Suri, qué gusto saludarte, y también a todos nuestros hermanos que siguen este medio. Un saludo de paz, una alegría estar con ustedes. Mi querido Isra, te volví a ver después de 20 años. Yo creo que la última vez me viste con cabello y ya después dijiste No te reconocía sin cabello. Nos tocó convivir muchos congresos y actividades allá en Cuernavaca y con toda esa generación, muy, muy bonito. Nos gustaría saber de dónde es nuestro hermano Israel, quiénes son sus papás y quiénes son sus hermanos. Bueno, yo nací aquí en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México, hace ya cerca de 42 años. Y mis padres se llamaron, ya fallecieron, JJ Natividad Delgado y mi mamá Petra Sánchez. Ellos eran originarios del estado de Guerrero, de la zona de la Sierra Guerrerense. Así es que esos son mis orígenes, ¿verdad? Entre guerrerense y morelense. Bueno, fuimos 7 hermanos. El mayor se llama Gregorio, Julia, después está David, después Sara, que falleció lamentablemente en el diciembre pasado, después está Eva, que vive allá en Chicago, Estados Unidos, y bueno, mi hermano Benjamín, que también falleció hace ya 16 años en un accidente. Fuimos 7, vivimos de los 7, 5, y bueno, esa es la familia. Yo soy el pilón, el más chiquito de la casa, el que no esperaban. Pues gracias a Dios, yo desde que nací ya siendo mis padres desde toda la vida parte de la iglesia, a la que amaron y a la que me enseñaron a amar, y ha sido una bendición. La familia en la que yo me crié, en donde crecí, pues me alimenté desde muy pequeño de la fe en Cristo Jesús, del amor de Dios, y también de la oportunidad de ser parte de esta hermosa iglesia. Y pues mis padres fueron muy trabajadores en la iglesia, mis hermanos también, toda mi familia está en la iglesia, gracias a Dios, todos servimos de alguna u otra forma. Mis hermanos han sido, bueno, mi hermano mayor ha sido pastor, mi hermano David actualmente es sobrevedor del Distrito 5 en San Luis Potosí, Zacatecas, aquí en México, y pues tengo muchos tíos y primos que sirven como ministros, como diáconos, como líderes. Mi hermana Eva también ha servido mucho en la iglesia en México, también allá en Estados Unidos. Entonces es como una herencia de mucho valor, ¿no? La que me heredaron o nos heredaron nuestros padres. Y en razón de esa herencia, pues permanecemos y permaneceremos con la ayuda de Dios. Bendito sea Dios, esa es la verdadera herencia, la que vale más, ¿verdad? ¿Cómo describirías tú tu niñez? Híjole, bueno, pues tampoco puedo decir que todo fue así color de rosa, ni que yo todavía todo el tiempo fui el niño modelo, ¿verdad? No me creerían, sobre todo los que me conocieron en esas etapas de la vida. Fui bendecido al nacer en una familia de la iglesia de la fe. Tuve también mis crisis de pertenencia en algún momento en la niñez. Tuve ahí una crisis de fe un poquito fuerte a una temprana edad. Estuve durante algunos años sin congregarme, por lo menos regularmente, en la iglesia, aunque pues mis padres, mis hermanos, pues nunca me dejaron, ¿no? Alejarme del todo. Pero pues yo creo que fue una niñez, en general, el balance yo creo que es muy positivo, en el sentido de que yo, pues como todo niño, jugué, corrí, fui muy tremendo, fui súper travieso, eso sí me lo recuerdan
siempre que pueden mis hermanos mayores, o me lo recordaba mi mamá, fui el más inquieto de todos mis hermanos, el que más desastres hizo en algún momento, el que más corajes les hizo pasar a mis padres, pero fue una niñez buena en general, y la juventud, la adolescencia y la juventud, aunque, como decía, tuve algunos episodios en los que no puedo decir que me fue bien porque tomé decisiones equivocadas, me distancié un tiempo de la fe. También el balance es positivo porque finalmente pues volví a la iglesia y volví a Jesús. Sí tuve un proceso de conversión muy fuerte, un llamado muy fuerte que Dios me hizo, y a los 17 años decidí entregarme al Señor y bautizarme. Y bueno, obviamente a partir de esa edad pues mi vida mejoró muchísimo y pues ha sido una vida buena, una vida de mucha bendición, llena de la gracia de Dios. Qué bueno, y es interesante pues conocer eso, porque pues hay muchos jóvenes que quizás están atravesando una situación así o una situación de crisis en cualquier ámbito, y a veces se sienten cohibidos en regresar a la iglesia o en buscar de Dios, pero qué bueno que sepan que como jóvenes, pues todos, ¿verdad? Incluso yo también, por ahí tuvimos algunos desvíos, pero la misericordia de Dios nos volvió a recoger, y pues el Señor nos usa, ¿verdad? Como Él desea. ¿A qué edad te casas? ¿Con quién te casas y quiénes son tus hijos? Bueno, pues me casé también, creo yo que muy joven, por lo menos en mis proyectos personales no estaba casarme a los 23 años, que es la edad en la que me casé. Mi esposa tenía 21 años en ese entonces, también era muy joven. Y pues fue una decisión muy buena, muy bendecida. Yo estoy muy contento. El Señor me ha permitido caminar junto con mi esposa ya durante 18 años, ¿verdad?, que llevamos de matrimonio. Y ha sido una experiencia muy bonita. Desde que nos casamos hasta hoy, pues hemos permanecido juntos. En el ministerio también ha sido parte de nuestra vida. Y también, gracias a Dios, pues tenemos 4 hijos, ¿verdad? El mayor ya tiene 16 años, se llama Iker Israel, y después sigue Bruno, que tiene 14 años, y después siguen las mujeres, que primero nació Catalina, que tiene 10 años actualmente, y finalmente Frida, que tiene 7 años, y esa es la familia Delgado Puente. Mi esposa se llama Rosa. Ella es originaria de Monterrey, Nuevo León, así es que hicimos una mezcla curiosa, interesante del norte y el sur del país, y eso también nos ha enriquecido mucho, y pues la verdad yo me siento muy contento, muy bendecido. Mi esposa es una mujer excepcional, y yo valoro mucho que Dios me haya dado la oportunidad de conocerla y de tenerla como compañera de vida. En el 2000 yo me gradué del seminario, pero yo no asumo el pastorado como dedicado. Yo estaba terminando mis estudios universitarios y decidí ser pastor voluntario. Así es que pastoreé una iglesia aquí cerca de Cuernavaca, en Yautepec, aquí en el estado de Morelos, mientras concluí mi licenciatura en la universidad. Una vez que concluyo, ya estaba trabajando, así es que seguí como voluntario durante varios años, y fue hasta el 2007 que yo recibí como un llamado ya muy particular para dedicarme al pastorado. Así es que fui varios años pastor voluntario, y en el 2007 me dedico. Y en ese mismo año Dios me llama para ser sobrevedor del Distrito 8, aquí en el estado de Morelos. Así es que yo entro como sobrevedor de 2007 al mi periodo era hasta el 2000, del 2007 al 2011, pero en el 2009 recibo el llamado a través de Ausencio Arroyo, que lo conocemos y lo queremos mucho, para atender una necesidad muy apremiante en su momento que había en Uruguay. Él me dijo que él creía que yo podía hacer un buen trabajo. Bueno, mi esposa y yo aceptamos en su momento, después de un proceso de oración, de estar ahí dialogando en torno a esa propuesta. Y ya el Consejo General de aquí de México en su momento ya hizo la invitación formal, y aceptamos, y ese mismo año, en septiembre de 2009, nos fuimos a Uruguay con mi esposa, mis 2 hijos varones que ya estaban, y Catita, la mayor de mis hijas, iba en la panza. Mi esposa llegó allá embarazada, y mi hija nació ese mismo año en el mes de noviembre, allá en Uruguay, gracias a Dios. Wow, entonces tienes 2 hijas uruguayas.
2 uruguayas, así es, las 2 nacieron allá. Yo no quería arriesgar a que mi esposa se expusiera a un parto en un país que no conocíamos, al que nunca habíamos ido, el que estaba tan lejos de México, 12,000 kilómetros, ¿no? Son de aquí a Uruguay. Y entonces, en un primer momento mi reacción fue, no, vamos a esperar a terminar el periodo, que nazca aquí la niña y después vemos qué hacemos. Pero Ausencio me insistía en que era muy apremiante la situación y mi esposa me dijo, pues vámonos allá y que nazca ya la bebé y yo, pero no hay que exponernos tanto. Y bueno, ella en realidad siempre ha sido más valiente que yo. Así es que ella me ha inspirado mucho en esas decisiones y por eso nos fuimos en buena parte. Y pues la verdad es que no me arrepiento para nada, al contrario, fue una experiencia muy bonita, muy difícil, eso sí, debo decirlo. Amados, yo perdí a mi papá estando allá en Uruguay, son situaciones muy, muy difíciles, pero hicieron crecer mucho, familiarmente, matrimonialmente. Oye, ¿y qué tal, luego llegando allá, no extrañaste mucho la comida? Fíjate que sí, yo he contado cuando me han preguntado que lo que más extrañaba, sinceramente, voy a oírme muy carnal, pero es cierto, lo que más extrañaba era la comida, y mi esposa igual, picante, de chiles, de salsas, de tortillas, de maíz, porque no hay eso allá tampoco, ¿verdad? Qué duro fue. Pero bueno, pues se acostumbra uno. Obviamente hay delicias allá, ¿no? Que no puedo quejarme. La carne uruguaya, la carne de res es de una calidad que poco se encuentra en otros países. Pues muy bien, Isra, pues conocemos eso. Tu ministerio actual, pues eres el presidente de la Iglesia en México. ¿Cómo es tu experiencia hasta ahorita? Fuiste interino por un periodo, ahorita pues ya después en tu periodo ya completo, aunque vas, no sé si a la mitad, ¿cómo podrías tú pues compartirnos la experiencia que has vivido hasta ahorita? Yo estoy, por supuesto, totalmente convencido de que ha sido una gran bendición para mi vida y para mi familia el estar sirviendo en este tiempo como presidente de la iglesia. Ha sido difícil en general, puedo decir que han sido muchos desafíos los que nos ha tocado enfrentar. Yo en el 2017 fui electo como secretario del Consejo General y mi hermano Raúl López fue electo presidente. Pues estábamos muy contentos los tres en nuestras funciones y yo estaba muy alegre de que Raúl fuera el presidente porque, pues además del cariño que yo le tengo, o le tenía, ¿verdad? Bueno, le tengo porque aunque ya no está, lo sigo amando, de muchos años. Raúl fue mi director en el seminario, fue mi maestro, fue un muy buen amigo también. Vivió en mi casa varios meses antes de que nos eligieran para el Ejecutivo, en fin. Estábamos muy contentos y bueno, de repente se vienen situaciones muy difíciles, como que una tras otra, ¿no? Tembló en el 2017 muy fuerte aquí en México, hubo desastres en varias partes del país. Después de eso, bueno, se dio una situación muy complicada aquí con uno de nuestros líderes nacionales, que terminó en una división muy dolorosa. En ese mismo momento Raúl estaba muy enfermo, se fue a operar, a hacer el procedimiento quirúrgico a Cuauhtémoc, Chihuahua, donde él vivía con su familia. Lamentablemente, pues después de ese proceso fallece. Yo entro como a cumplir las funciones de Raúl hasta que el Consejo de Administración me elige como interino hasta el concilio, y ya en el concilio del 2019, que fue el año pasado, me elige el concilio como presidente, pues ya de manera más formal. Y pues han seguido ocurriendo situaciones muy difíciles, ¿no? En la iglesia, en la vida de la iglesia. Hemos enfrentado retos muy, muy complicados. No lo digo como queja, porque en medio de todo, pues hemos visto la gracia de Dios, ¿no? Por sobre todas las cosas. No ha sido cómodo por momentos, no lo es. Es difícil, ¿verdad? A veces estar en estas posiciones de servicio, pero la verdad es de que ha sido una experiencia muy enriquecedora, que me ha hecho madurar. No digo que ya esté producto terminado, me falta mucho por madurar, muchas cosas por corregir, muchas cosas por dejar atrás, pero ha sido un aprendizaje muy fuerte, pero muy, muy importante para mi vida. Hemos aprendido mucho y hemos también tratado con
los límites que tenemos de servir a la iglesia lo mejor que nos ha sido posible. Y pues aquí estamos todavía, ¿verdad? El año que viene, el año 2021, en julio termina mi periodo. Y bueno, ya Dios dirá qué es lo que sigue para nosotros. Mi esposa, mis hijos y yo estamos listos para lo que Dios diga. Bueno, pues ya conocimos tu ministerio, lo que hacen como familia, tu esposa con tus hijos y todos, ¿verdad? En ese trabajo para Dios. Pero también nos gustaría conocer pues un poquito más acerca de tus gustos personales, tus pasatiempos o algunas metas que hayas cumplido o que quisieras cumplir. ¿Qué nos dirías al respecto? Me gusta mucho el cine, me gusta mucho el cine, sobre todo algunos géneros, ¿no? Como cine histórico, algunos que tienen que ver con drama. Y me gusta mucho leer también, es uno de los hábitos que tengo y que también me han sido de mucha utilidad desde que era niño. Por alguna razón aprendí el hábito de leer y me sigue gustando mucho y lo disfruto. Por supuesto, pues estar con mis hijos, ¿verdad? Con mi esposa. Me gusta mucho el mar, la playa, cuando es posible ir. Y respecto a algunas metas que he cumplido, pues yo creo que puedo sentirme contento de que el Señor me ha permitido servir a la iglesia en las diferentes áreas que me ha puesto de la mejor manera que me ha sido posible. Yo sé que hay cosas que corregir, que mejorar, pero en ese sentido me siento contento del punto de mi vida en el que estoy. En la decisión que tomamos mi esposa y yo de servir en el ministerio, nunca hubo un proyecto o un afán de ocupar ningún tipo de posición. No me siento realizado en ese sentido, por ejemplo, por estar como presidente de la iglesia en México, no porque no sea algo que yo valore, yo lo valoro, es un don, es un regalo que no merezco, pero no era un proyecto personal, pero sí servir a la iglesia en donde Dios nos pusiera, a donde Dios nos mandara. Por eso es que en ese sentido me siento complacido de que a donde Dios nos ha puesto, hemos ido. Lo que Dios nos ha puesto a hacer, lo hemos hecho de la mejor manera posible. Eso me hace sentir. En algunos proyectos personales pendientes, me gustaría concluir mis estudios en teología. Yo he tenido la oportunidad de estudiar algunos cursos, algunos diplomados después de egresar del seminario, pero me quedo todavía con ese pendiente de concluir y ya formalizar por lo menos una licenciatura en teología o en ciencias bíblicas, que es el área que más me atrae de las ramas teológicas. Y bueno, espero en Dios que algún día se me haga. ¿Algún deporte por allí? Bueno, a mí me gusta mucho el básquetbol. Jugar básquetbol me gusta mucho. Lo jugué muchos años, desde que iba en la secundaria hasta la universidad. Todavía en los primeros años lo jugué, pues no profesionalmente, pero sí en un equipo siempre, ¿no? Ahí de la escuela. Y bueno, y obviamente ya no me da ni el cuerpo ni el tiempo para jugar mucho, pero cuando puedo sigo. Si alguien me invita a jugar una cáscara, decimos acá, yo siempre le entro, ¿verdad? Me pongo mi rodillera, ¿no? Para los dolores y todo, pero me gusta mucho el básquetbol. Tenemos 5 objetivos en este ministerio, en esta página, en los cuales queremos motivar a los jóvenes. Entonces yo te voy mencionando uno por uno y tú nos das un consejo para los jóvenes en cada área, ¿sí? El primero es, el objetivo principal de esta página es motivar a los jóvenes para que establezcan o para que refuercen una relación personal con el Señor, ajena a los papás, a todo, personal, orgánica. ¿Qué les dirías a ellos? Bueno, yo les diría de entrada que precisamente se atrevan a exponerse, a tener una relación íntima con Dios. Y hablo de exponerse porque yo creo que ese es uno de los problemas, Suri, que tenemos a veces, los que somos parte de una iglesia, y también los que ya tenemos muchos años o que incluso nacimos ya en el seno de una familia cristiana, porque a veces llegamos a malentender que la relación con Dios es una relación nominal que tiene que ver con asistir a la iglesia, a ciertos eventos, participar con nuestras ofrendas, etcétera. Y no nos damos cuenta que relacionarse con Dios implica correr un riesgo, porque es abrir nuestra vida y exponernos tal cual somos
para que Dios nos examine, que Él lo hace sin que le demos permiso, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, pero para establecer una relación personal con Él, yo tengo que abrir mi corazón. Es como una relación con un amigo, con alguien muy cercano. Por ejemplo, la relación más estrecha que yo tengo en la vida, por supuesto, es con mi esposa, hablando humanamente, ¿no? Y cuando yo digo que tengo una relación totalmente franca y abierta con ella, pues es porque ella me conoce en los peores momentos y en las peores circunstancias, ¿no? No solamente me ve vestido y arreglado o cuando estoy de buen ánimo, sino que me ven en los momentos cuando yo estoy ofuscado o muy triste o llorando. Me ve a levantarme con mis pelos parados, ¿no? Y esa relación íntima que yo tengo con mi esposa es una relación arriesgada, porque yo me expongo a que ella, si quisiera humillarme, si quisiera lastimar mi corazón, pues tal vez tendría elementos porque me conoce como nadie más me conoce. Y es lo que hay que hacer con Dios, hay que arriesgarse, pero hay una ventaja con Dios, a diferencia de las relaciones humanas, que aunque son muy buenas o pueden ser muy buenas, siguen siendo humanas, es decir, siguen siendo perfectibles, siguen siendo relaciones que pueden, en donde puede haber errores y por lo tanto heridas que se provocan el uno al otro. Cuando hablamos de Dios, uno se arriesga en el sentido de que uno se expone, pero uno sabe, o al menos yo ya lo comprobé, yo creo que tú también y los que tenemos esa relación cercana con Dios lo podemos corroborar. Uno sabe que Él jamás nos va a lastimar, jamás nos va a juzgar, jamás nos va a hacer algo que nos hiera, que nos haga sentirnos menos importantes de lo que somos para Él. Y una vez que ya se establece esta relación abierta, como dices tú, arriesgándonos, ¿verdad? Abriéndonos completamente con el Señor, el segundo objetivo es que esa señorita sea de bendición para su familia nuclear. Si tú tienes una buena relación con Dios, aunque no lo quieras, que obviamente sí lo quieres, ¿verdad? Pero aunque no lo quisieras provocar, tu vida y tus relaciones con tus seres más cercanos van a mejorar, van a cambiar para bien, ¿verdad? Porque no se puede separar lo uno del otro. Nadie que tenga una relación con Dios abierta, cercana, cada vez más íntima, puede comprobarlo, si no es en un primer momento a través de sus relaciones interpersonales más cercanas. También los motivamos a, en ese orden, buscar un ministerio, servir en su iglesia local. ¿Allí qué les aconsejarías? Bueno, yo algo que aconsejo para saber en qué servir en la iglesia es estar dispuestos a que Dios nos haga sensibles a las necesidades que hay. Yo de repente he escuchado algunas voces que dicen, no, pues es que no encuentro nada que hacer, es que el pastor no me ocupa, es que ya está formado el ministerio de alabanza, ¿verdad? Es que ya hay predicadores y a veces como que dicen, bueno, ya están llenas las vacantes, ¿no? Y mi respuesta es no, es que en realidad hay muchísimas cosas que hacer, porque el ministerio en la iglesia no se limita a las áreas del púlpito, a las áreas que tienen una plataforma. El ministerio de la iglesia tiene que ver desde barrer el templo, ¿verdad? Y dejarlo impecable, ¿verdad? Desde hacer una visita y llevar una despensa a alguien que lo requiere, sin que nadie se entere más que Dios y esa familia necesitada, hasta, por supuesto, sí, preparar una palabra y llevarla a un púlpito. El ministerio es totalmente amplio y es tan variado como la imaginación y la necesidad nos pueda dar. En ese sentido, yo recomiendo la sensibilidad a las necesidades. Cuando alguien quiere saber a qué Dios le ha llamado, yo les digo, bueno, pídele a Dios que te haga sensible y abre bien los ojos, porque en tu iglesia o fuera de tu iglesia, porque a veces también cuando hablamos de ministerio nada más pensamos que es adentro de la iglesia o que es una actividad para ayudar a los de adentro. No, el ministerio es servicio y el servicio que Dios quiere que hagamos es para todos, incluida la iglesia, pero no limitada a la iglesia. Entonces, hay que abrir bien los ojos, estar muy atentos a lo que Dios nos pide y volcarnos en eso. Siempre va a haber necesidad. Jesucristo dijo cuando los discípulos le reclamaron porque usó el perfume de alabastro, ¿verdad? La mujer con una reputación un tanto criticable se acercó a Jesús y le lavó los pies con ese perfume. Los discípulos
se escandalizaron y dijeron, ¿cómo es posible que desperdició ese perfume, verdad? Y no se daban cuenta que la mujer estaba ungiéndolo a Jesús, por decirlo de alguna forma, para la muerte. Y Jesús les dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. O sea, ellos dicen, con este perfume hubiéramos comprado no sé cuánto pan, ¿no? Como si de veras fueran ellos tan piadosos, ¿no? Pero Él les responde de esa manera, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y esa respuesta no quiere decir que Jesús justifique la pobreza, como algunos han malinterpretado, o que Jesús esté avalando que haya pobres. No, más bien está diciendo, necesidad hay hoy y va a haber mañana, y ustedes son responsables de atender las necesidades humanas, desde las más básicas hasta las más sublimes. Entonces, el ministerio que nosotros podemos ejercer en la iglesia o fuera de la iglesia tiene que ver con el llamado que Dios nos dé, y el llamado que Dios nos da muchas veces, creo yo que la mayoría de las veces, se vuelve muy claro a través de la necesidad. Hay que estar atentos a la necesidad. Yo sé que a veces que se usan estos test de dones, ¿no?, para detectar algún ministerio, y son válidos. Personalmente, creo yo que el mejor test de dones para detectar qué cualidades tienes y qué ministerio puedes ejercer es la necesidad. ¿Sí me explico? Si tú vas a una iglesia y te das cuenta que en esa iglesia no hay pastor, y tú puedes servir a la iglesia visitándola, dándole algún consejo, acompañándolos, animándolos, bueno, tal vez tú eres llamado a ser pastor, aunque nunca lo hayas sido. Si tú llegas a una colonia, a un barrio en donde los niños no tienen contención amorosa, emocional, y tú puedes hacer algo para brindarles un espacio sano en donde se les enseñe de la fe de Cristo Jesús, pues entonces Dios te está llamando a ese ministerio. Tendrás que estudiar pedagogía, tendrás que estudiar y tener herramientas para hacer ese ministerio que Dios te está poniendo a hacer. Bueno, puede ser, prepárate. Toma esas herramientas que necesitas, pero ya sabes qué hacer, ¿verdad? Y entonces hay que hacerlo. Muy bien, muy bien. Sobre todo, cuando mencionas que nuestro ministerio no se limita al templo y a la iglesia, creo que la pandemia nos lo ha dejado muy, muy claro. Muy bien, mira, son 2 puntitos más. Un consejo para los jóvenes también, para que terminen su carrera, que no dejen la escuela, que le echen ganas. Es importante la formación académica, por supuesto, es muy importante. Yo creo que a veces se ha malentendido un poquito ese asunto de la formación académica profesional. Incluso, bueno, no sé si a ti te tocó, a mí ya no mucho, pero a mis hermanos mayores sí, y a otros hermanos que conozco de la iglesia, mayores que yo, sí. Había una idea hace algunas décadas de que ¿para qué estudias? ¿Verdad? Si eso es del mundo, ¿verdad? Si eso es un afán del mundo, además ya va a venir Cristo, ¿no? Entonces, ya ¿para qué estudiamos si eso es perder tiempo? Mejor prepárate para servir y para predicar. Yo no digo que esté mal predicar y servir en la iglesia, no, por supuesto que no, yo lo hago, a eso me dedico, ¿eh? Pero también bendigo a Dios porque me permitió estudiar una carrera profesional, ¿no? Yo tuve la bendición de estudiar el seminario y la universidad al mismo tiempo. Terminé el seminario y después continué con mi formación profesional. La concluí, gracias a Dios, soy licenciado en informática y la ejercí por varios años. Y no me arrepiento, no fue tiempo perdido. Ahora que estoy en esta función, por ejemplo, y en las funciones que he hecho como pastor en una congregación, me ha servido muchísimo tener conocimientos respecto a tecnología, respecto a comunicación, respecto a redes, respecto a ahora pues las redes sociales, ¿no? Y todo eso a mí no se me dificulta en nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo tengo una formación que me da orientaciones muy claras en eso. El pensamiento, la manera de pensar, la manera de resolver racionalmente las circunstancias de la vida, puede ayudar muchísimo tener una formación académica, porque te ayuda a esquematizar, ¿no? A resolver situaciones, a problematizar un punto y después desproblematizarlo. El pensamiento lógico se desarrolla mucho mejor cuando tienes una formación académica que te da ese marco teórico, y que ante cualquier situación de la vida ya tienes por lo menos un marco para saber qué hacer. Yo no digo que solo los que estudian o los que estudiamos una profesión podemos hacer las cosas bien, no, de ninguna manera, pero ayuda mucho.
En el ejecutivo que tenemos ahorita en México, por ejemplo, gracias a Dios, los tres tenemos una licenciatura, por lo menos. Mario Alberto terminó ya su licenciatura en finanzas y es el tesorero, así es que estamos en buenas manos, ¿no? Aquí en México. Nuestro hermano Raúl Quintero tiene una licenciatura en teología, ¿verdad? Y bueno, yo tengo una licenciatura en informática. Y bueno, eso nos ha ayudado muchísimo. Mario Alberto y yo somos egresados del seminario, que también nos dio una formación sólida, teológica y pastoral, y gracias a Dios también por eso, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo les animo a que no claudiquen de ese propósito, concluyan su formación, les va a servir, pero yo les animo a que continúen con sus estudios. La iglesia necesita no solamente pastores, no solamente ministros, no solamente músicos. La iglesia necesita doctores, enfermeras, ingenieros, necesita mercadólogos, diseñadores, necesita ingenieros de sonido, necesita muchísimas especializaciones que pueden bendecir directamente a la iglesia o indirectamente, porque donde el Señor nos ponga a trabajar profesionalmente, ahí es donde hay que dar testimonio y predicar el evangelio también con nuestra vida, con nuestro testimonio, pero también, por supuesto, con la palabra, ¿no? Entonces, necesitamos más profesionistas, y yo diría incluso que le entren a áreas que normalmente también se han visto como que no hay que estudiar eso, no hay que trabajar de eso. Y hablo de la política, por ejemplo. Es cierto que es un ambiente arriesgado y que hay mucha corrupción y demás en nuestros países, pero ¿cómo vamos a cambiar ese sistema político corrupto si no hay gente santa que vive los valores del reino y que no se presta a corrupción si no entramos en esas áreas? Hay que entrarle. Hay que entrarle y correr riesgos cuando sea necesario, porque el mundo necesita ser transformado y nosotros somos agentes de transformación. Claro, gracias, porque realmente ese es el enfoque de esta página. ¿Quiénes les van a predicar a los políticos, a los abogados, a los doctores? ¿Quiénes van a influir allí en esos puestos de política? José fue el primer ministro en Egipto, entonces Daniel fue consejero de esos reyes precisamente por los diferentes estudios. El último objetivo es pues motivar a los muchachos a que practiquen un deporte por su salud, por su gusto personal, pero también que cumplan sus metas. A algunos muchachos les gusta viajar, a otros les gusta el karate, a otros correr maratón. En ese sentido, precisamente viendo esa necesidad que también los complementa o nos hace a todos realizarnos, ¿qué les dirías? Bueno, yo creo que es totalmente válido y además creo yo que se puede corroborar con la palabra la necesidad de cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? El cuerpo nuestro es templo del Espíritu Santo. Y al templo hay que tenerlo limpio, hay que tenerlo sano, ¿verdad? Entonces es muy triste y muy penoso también que a veces en el ámbito de la iglesia y de repente los pastores tenemos esa mala, bien ganada reputación, ¿verdad? Que somos muy comelones, ¿no? Y por eso estamos a veces con un vientre voluminoso que funciona muy bien de púlpito integrado, como dicen algunos, ¿verdad? Pero en realidad no es muestra de una vida sana. Yo creo que sí es importante cuidarnos, cuidar nuestra salud. Practicar algún deporte es totalmente válido y es necesario. O sea, tener distracciones, tener ocupaciones que involucren a todo lo que somos. Nuestra iglesia viene de tener una comprensión muy parcializada de la vida en Cristo, en donde se ponía mucho énfasis en que lo espiritual tenía que ver solamente, por ejemplo, con orar, ayunar, ir a la iglesia, leer la Biblia, pero lo espiritual tiene que ver con todo lo que somos. El ser humano es un ser íntegro y en la comprensión del ser humano bíblica no se puede separar el cuerpo del espíritu, está todo junto siempre. Entonces, cultivar al espíritu también es cultivar al cuerpo y viceversa. Cuando yo cuido mi cuerpo, estoy cuidando mi espíritu. Cuando yo cuido mi espíritu, estoy cuidando mi cuerpo. Y en ese sentido, por ejemplo, es que comprendemos o debemos comprender la ley de la alimentación, que tiene que ver con cuidar nuestra salud también, con dar testimonio de que estamos atentos a lo que necesitamos. Y yo creo que también es totalmente válido, Suri, el tener proyectos personales, como por ejemplo lo que mencionabas de viajar, de conocer nuevos lugares. Eso es precioso, o sea,
Mi esposa y yo, una de las cosas que le agradecemos mucho a Dios es que nos haya puesto en el ministerio, porque el ministerio nos ha puesto en la posición de conocer lugares que de otra forma no podríamos conocer, ¿no? Porque ganando un sueldo de pastor no se puede ir a otros países, ¿no? Esa es la realidad. Pero cuando te mandan a trabajar, bueno, pues aprovecha uno y ya conoce, ¿verdad? Y eso es lo que nos ha pasado. Hemos conocido varios países, varios lugares muy bonitos. Seguiremos conociendo si Dios nos permite. Y es bonito disfrutar eso. No es pecaminoso de ninguna forma. Es una forma también de edificar nuestra vida, de crecer en nuestra cultura, en comprender nuevas formas de pensar. Fíjate, y yo sé que me extiendo mucho, pero ya voy a terminar. Algo que a mí me ha aportado el haber ido a algunas otras partes de Latinoamérica, en Estados Unidos, en fin, es que me ha hecho madurar y ser más respetuoso de las diferencias de mis hermanos de otras partes. O sea, yo de repente escucho hermanos que son a lo mejor muy quisquillosos o conservadores en algún aspecto litúrgico, y cuando ven a alguien que no se viste desde lo que ellos creen apropiado en su cultura, porque es una cuestión cultural también, se justifica bíblicamente, bueno, eso es otro tema, pero en realidad no hay tantos elementos de repente para justificar algunas posturas muy puntuales, muy quisquillosas. Y cuando vas a otros países y ves a la iglesia que funciona y que es una iglesia que trata de ser fiel a Dios como en todas partes y que hacen su mayor esfuerzo por entregar su vida al Señor cada vez de una manera más plena, pues tú entiendes que esa es su forma, y sus diferencias culturales les hacen tener ciertas distinciones con otros hermanos, y hay que amarlos y hay que respetarlos, ¿no? Ni llegar a imponer, ni mucho menos, ni tampoco querer trasladar un modelo cultural de un país a otro. Eso genera también el viajar, el conocer otras partes, y eso ayuda mucho a la iglesia. Eso bendice mucho a la iglesia también. Definitivamente, nos vuelve más tolerantes. Exactamente. En cuanto a todo ese tipo de liturgias y de cultura, como ya lo mencionaste. Pues muy bien, mira, estamos terminando la entrevista. Para terminar, únicamente te voy a mencionar 5 palabras o frases, y tú nos vas a decir en una palabra lo primero que llegue a tu mente. ¿Te parece? Ok, a ver cómo me va así. Centenario ID. Gracia. Eso. COVID-19. Una palabra tiene que ser, ¿verdad? Sí, la que más cubra la expectativa. Desafío. Muy bien. Diversión. Adelante. Juventud. Iglesia. Y la última, ¿qué te viene a la mente cuando oyes Uruguay? Amigos. Muy bien, muy bien. Gracias, Isra. Te agradezco mucho tu tiempo, tu experiencia, tus consejos para los jóvenes. Y pues espero que el Señor siga bendiciendo tu ministerio, tu familia, con tus hijos. Y pues que Dios te bendiga. Por ahí vamos a estar pues llamándote y buscándote para seguir creciendo en esta página que busca bendecir a los jóvenes. Muchas gracias. Con mucho gusto, Suri. Un gusto verte, como siempre, amigo. Sabes que te quiero mucho, y aunque teníamos años sin vernos, pues volver a coincidir, y más en el ministerio, pues qué lujo y qué alegría. Dios siga prosperándote. También sé que eres de mucha bendición, junto con el equipo también que te apoya. También a Elwood le mando un fuerte abrazo, ¿verdad? Que lo conozco un poquito y sé que es un gran siervo de Dios. Yo bendigo a Dios por la vida de ambos, y pues saludos a sus familias también, que el Señor les siga acompañando. Muchas gracias. Pues bueno, jóvenes, espero que hayan disfrutado esta plática, esta entrevista con nuestro hermano Israel, al igual que yo, y compártanla para que sea de bendición para más hermanos. Agradecemos también a nuestro hermano Helmut Vázquez, que pues trabaja detrás de cámaras, siempre incansable, un guerrero. Pues nos vemos hasta que pues volvamos a conocer a otro hermano o otra hermana servidora de la fe. Hasta luego, chicos. Paz. Paz, Dios les bendiga.